El cuerpo de Héctor Lavoe llegó al Memorial Hospital de Queens el 29 de junio de 1993. Tenía apenas 46 años y su voz, aquella que hizo bailar al mundo entero, ya no respondía desde hacía mucho tiempo. Los médicos escribieron una sola causa en el informe final: paro cardíaco por complicaciones relacionadas con el SIDA. Pero detrás de esa línea médica se escondía la historia de un hombre que lo tuvo todo y que terminó cantándole a su propia caída. Hoy abrimos el archivo clínico y humano del que fue llamado el cantante de los cantantes, para entender no solo cómo murió, sino por qué su cuerpo y su mente se apagaron mucho antes de su último suspiro. Héctor Juan Pérez Martínez nació el 30 de septiembre de 1946 en la ciudad de Ponce, Puerto Rico. Su madre, Francisca Martínez, conocida como Doña Panchita, cantaba boleros mientras cocinaba. Su padre, Luis Pérez, tocaba la guitarra en serenatas de barrio. Cuando Héctor tenía solo 3 años, la casa se llenó de silencio. Su madre murió repentinamente. Él la buscó durante días, llamándola desde el patio, y dicen que fue entonces cuando su voz cambió. Empezó a cantar con el dolor de quien ya entiende lo que es perder. Su padre quiso distraerlo enseñándole saxofón, pero el niño prefería imitar a los soneros de la radio. A los 14 años ya cantaba en clubes pequeños de Ponce, ganando algunos dólares que entregaba en casa con una sonrisa tímida. A los 16 años tomó un barco hacia Nueva York con una maleta y una foto de su madre. Su padre le suplicó que no lo hiciera. Un hermano mayor había muerto allí por una sobredosis, pero Héctor no pensaba en la muerte, pensaba en la fama. En la Gran Manzana trabajó limpiando vidrios y sirviendo mesas, durmiendo en habitaciones compartidas en el Bronx. Por las noches se acercaba a los clubes latinos, donde el sonido de los trombones y las congas encendía las madrugadas. Fue en uno de esos lugares donde Johnny Pacheco, fundador de Fania Records, escuchó por primera vez aquella voz nasal, rápida y brillante. Pacheco le presentó a Willie Colón, un joven trombonista de apenas 17 años. De ese encuentro nació una de las alianzas más poderosas de la historia musical. Entre 1967 y 1975, Héctor Lavoe y Willie Colón grabaron discos que hoy son historia: El Malo, La Gran Fuga, Cosa Nuestra, Asalto Navideño, El Juicio. Juntos redefinieron la salsa, un sonido crudo, callejero, que hablaba del inmigrante y su lucha por sobrevivir. Las orquestas competían, pero ninguna podía igualar el carisma de Lavoe. Su sonrisa en el escenario, su forma de improvisar versos y responder al público hicieron de él un fenómeno cultural. Pronto llegaron los viajes, los hoteles lujosos, las giras por Europa y Latinoamérica. El joven pobre de Ponce se había convertido en una estrella internacional. La euforia duró poco. Los retrasos a los conciertos comenzaron a ser frecuentes. A veces no aparecía en absoluto. Willie Colón intentó ayudarlo, pero las discusiones terminaron rompiendo la sociedad musical. Héctor había descubierto el refugio que le ofrecía la heroína. Entre ensayo y ensayo, entre aplauso y aplauso, su cuerpo se iba acostumbrando a una dosis que pronto se volvió necesidad. Fue en ese periodo cuando conoció a Nilda Pucci Román, una mujer fuerte, apasionada y celosa que lo acompañaría en todo, incluso en el abismo. Con ella tuvo a su hijo Héctor Jr. y crió también a Leslie, la hija de Nilda de un matrimonio anterior. En público eran la pareja perfecta. En casa, los gritos, las reconciliaciones y las recaídas eran parte del día a día. En 1981, durante una gira en Colombia, Héctor fue invitado a cantar en una fiesta privada en Medellín. Cuando llegó, entendió demasiado tarde quién era el anfitrión: Pablo Escobar.
El capo lo obligó a repetir el cantante una y otra vez, apuntándole con una pistola como si fuera un espectador más. Labo cantó 10 veces su propio himno antes de que lo dejaran marcharse. Esa noche escapó por una ventana del baño. 2 años después, en Perú, protagonizó otro incidente. Sus pantalones se rompieron en medio del escenario y terminó detenido por exhibición indecente. Pagó una multa y pasó la noche en una celda. Los periódicos comenzaron a hablar más de sus escándalos que de su música, pero cada vez que subía al escenario, la magia seguía intacta, hasta que el cuerpo empezó a cobrarle factura. El destino parecía ensañarse con él. En 1986 asesinaron a su suegra. Meses después murió su padre. Y en 1987 su hijo Héctor Jr., de solo 17 años, fue alcanzado por una bala accidental mientras un amigo limpiaba un arma. La noticia lo devastó. Esa misma semana, su apartamento en Queens se incendió tras dejar encendida una colilla de cigarro. Desesperado, se lanzó por la ventana del segundo piso. Sobrevivió, pero con fracturas múltiples en piernas y costillas. Lo que siguió fue una depresión profunda. Amigos cercanos recuerdan que pasaba horas mirando al vacío, repitiendo una sola frase: todo lo que amo se muere. Ese mismo año, los médicos le dieron una noticia que terminaría por hundirlo. Era portador del virus del VIH. Probablemente lo había contraído por el uso de agujas contaminadas. Aún así, continuó cantando. A veces lo hacía de pie, otras sentado, pero jamás aceptó retirarse. Decía que mientras pudiera respirar, podía cantar. Su público lo adoraba, aunque ya no era el mismo hombre de antes. Su voz temblaba, su cuerpo se debilitaba y sus ojos parecían pedir ayuda incluso mientras sonreía. Para ese momento, Héctor Lavoe ya no luchaba por la fama, luchaba por sobrevivir. Y lo que vendría después marcaría el comienzo del final. A finales de 1991, los periódicos apenas lo mencionaban. El nombre de Héctor Lavoe ya no llenaba estadios, pero aún llenaba silencios. Su salud se deterioraba rápido. Había sufrido un derrame cerebral que paralizó parte de su rostro, y los médicos le advirtieron que quizá no volvería a cantar. Pero él insistía: yo no necesito voz, necesito vida. La vida, sin embargo, comenzaba a despedirse poco a poco. El 29 de junio de 1993, a las 2 de la madrugada, una ambulancia llegó al Memorial Hospital de Queens. Dentro iba Héctor, inconsciente, con fiebre alta y una tos que no lo dejaba respirar. Los médicos lo ingresaron directamente a la sala de emergencias. Tenía neumonía bilateral, anemia severa y un cuadro avanzado de inmunodeficiencia. Pesaba menos de 50 kilos. Su piel, antes morena y brillante bajo los focos del escenario, estaba ahora pálida, casi traslúcida. Las enfermeras intentaron estabilizarlo, pero su cuerpo no respondía. El virus había destruido sus defensas, dejando su organismo expuesto a infecciones que un cuerpo sano habría combatido fácilmente. Durante las siguientes horas, Héctor entró en estado crítico. Su corazón se ralentizó, su respiración se volvió irregular, y a las 2:45 de la tarde, la línea del monitor se detuvo. El cantante de los cantantes acababa de callar. El protocolo del hospital exigía una revisión post-mortem por tratarse de una figura pública. El cuerpo fue trasladado al laboratorio forense esa misma tarde. El médico de turno dejó constancia de su identidad. Héctor Juan Pérez Martínez, 46 años, varón, de origen puertorriqueño. La inspección externa reveló un cuerpo extremadamente delgado, con múltiples cicatrices antiguas, fracturas mal soldadas en piernas y costillas, resultado del salto que había dado años antes desde el 9º piso. Había señales de cirugías pasadas, placas metálicas en el brazo derecho
y marcas lineales en ambos antebrazos, probablemente por uso prolongado de agujas intravenosas. Los pulmones estaban cubiertos por una capa fibrosa, muestra de una neumonía crónica. El hígado mostraba un daño severo, cirrosis y necrosis parcial, producto de años de consumo de heroína y medicamentos fuertes. El corazón, pequeño y rígido, presentaba inflamación del miocardio, miocarditis viral. Era el sello final de una batalla perdida contra la infección. El informe final concluyó: muerte por paro cardíaco secundario a complicaciones del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No hubo misterio. El misterio había sido, más bien, cómo aquel cuerpo aguantó tanto tiempo. Cuando la noticia llegó a Puerto Rico, las radios interrumpieron su programación. En las calles se escuchaban los primeros acordes de El Cantante, la canción que Rubén Blades le había regalado 15 años atrás. Miles de fanáticos lloraban, no solo por el artista, sino por el hombre que había cantado su dolor como nadie. Días después, un avión con bandera boricua aterrizó en San Juan. Dentro viajaba el féretro de Héctor Lavoe. Fue trasladado a Ponce, su ciudad natal. El ataúd, cubierto con la bandera de Puerto Rico, fue recibido entre aplausos y lágrimas. Mujeres, niños, ancianos, todos coreaban su nombre mientras el cortejo avanzaba. Celia Cruz, que había compartido escenario con él en la Fania All Stars, no pudo contener el llanto. Rubén Blades escribió: se fue el cantante, pero no la canción. Fue enterrado en el cementerio civil de Ponce, pero años después, en 2002, su esposa Nilda Pucci Román murió en un accidente doméstico y la familia decidió reunirlos en una misma tumba. Sobre la lápida puede leerse una frase que él mismo decía en los camerinos: si me muero, que me entierren con mi música. Y así fue. Entre flores, fotografías y discos de vinilo, descansa el hombre que cantó hasta el último suspiro. El informe médico no hablaba de mitos ni de leyendas, hablaba de un cuerpo que no soportó más dolor. Pero la verdadera autopsia de Héctor Lavoe no fue la que se hizo en el hospital, fue la que dejó en cada canción. Su voz contenía todos los síntomas de su vida: la fiebre de la fama, la intoxicación del amor, la anemia del alma y la insuficiencia del olvido. Después de su muerte, las discográficas reeditaron sus álbumes y nuevas generaciones descubrieron su historia. Marc Anthony lo interpretó en el cine y miles de jóvenes volvieron a aprender lo que significaba ser un sonero. Hoy, 3 décadas después, su música sigue sonando en cada barrio latino, en cada taxi del Caribe, en cada corazón que alguna vez sufrió por amor. Si algo dejó claro su informe forense, es que Héctor no murió de una sola causa. Murió de muchas: de tristeza, de pérdida, de exceso, de amor sin límites. Su sistema inmunológico se derrumbó, pero su legado es indestructible. El cuerpo se apagó, sí, pero el sonido de su voz, esa mezcla de melancolía y fuerza, permanece intacto. Hay quienes dicen que el último día, antes de perder la conciencia, Héctor pidió escuchar su canción Mi Gente. No está confirmado en ningún registro médico, pero los enfermeros que lo atendieron recuerdan que, al oírla, movió los labios, como si quisiera cantar una última vez. Y aunque su voz no salió, el gesto bastó para entenderlo todo. No había muerto el cantante, solo el cuerpo que lo sostenía. 30 años después, la autopsia de Héctor Lavoe sigue siendo la más triste de la salsa. No porque revele enfermedades, sino porque confirma que incluso los ídolos se rompen por dentro. Sus pulmones dejaron de funcionar, pero su canto sigue respirando en nosotros. Su corazón se detuvo, pero aún late en cada esquina donde suena Periódico de ayer. Lavoe no fue un santo, pero fue real, y eso lo hace eterno.